Bueno, buenas noches a todos. Eh, Arrancamos con una nueva clase. No sé si han tenido la oportunidad de ver el aula virtual. Si no, les cuento que hoy vamos a estar trabajando con los contadores y los acumuladores. Estos contadores y acumuladores, voy a compartirles la pantalla si... Bien. ¿Ven la pantalla del aula? Sí, eso es. Genial. Bien, les decía que los contadores y los acumuladores son un tipo de variables junto con otra más, forman un grupo de variables especiales. Nosotros habíamos visto la semana pasada que las variables eran un lugar, cuando definíamos una variable lo que le decíamos a la computadora era que nos dejara un lugarcito para poder almacenar un dato. Que esos datos podían ser o un texto o un número o algún valor lógico. Pero también tenemos este tipo de variables que se dicen que son especiales, que lo que hacen es cumplir con una tarea específica. Nosotros vamos a ver estas dos, que son los contadores y los acumuladores, y hay una tercera que se llaman flag o bandera, que lo que hace es tener un valor lógico, por ejemplo, verdadero y falso. Cuando ocurre, por ejemplo, está en falso y cuando ocurre una acción, una determinada acción, se pone en verdadero o al revés. Pero por ahora no nos vamos a meter con los valores lógicos, porque quisiera que viéramos otras cosas antes. Por eso hoy nos vamos a ocupar de estas dos, los contadores y los acumuladores. Al principio, cuando vimos toda la teoría, vimos que eran los contadores y que eran los acumuladores, pero vamos a refrescar un poquito. Los contadores tienen ahí que es una variable cuyo valor se va a ir incrementando o decrementando, o sea, va a ir aumentando o decreciendo, ¿sí? En una cantidad fija, en una cantidad constante, ¿sí? Cada vez que pasa alguna acción. En cambio, los acumuladores también es una variable, pero lo que va a hacer, en vez de ir incrementándose por ejemplo, en un valor constante, lo que va a ir haciendo es incrementándose en un valor variable. Vamos a tratar de entender esto de constante y de variable. Para decirlo en sencillas palabras, los contadores lo que hacen es ir contando cada vez que pasa algo. Por ejemplo, eh, cada vez que en una serie de números encontramos un número impar. Tienen el ejemplo ahí. Entonces, supongamos que digo del 1 al 10, ¿sí? Encuentro que el 1 es impar y ahí ese contador me va a valer 1. Encuentro que el 2 no es impar, sigue valiendo 1. Encuentro que el 3 sí es impar y ahí se me incrementa en uno más, o sea, el contador pasa a valer 2. El 4 es par, no incrementa nada. El 5 sí es impar, incrementa uno más, estaba en 2, ahora en 3. Y así va a ir con todos los números. ¿Sí? Entonces, un contador lo que hace es ir contando una acción. ¿Sí? ¿Eso lo entienden? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Ya vamos a ir a ver ejemplos bien concretos ahí en el SEIN para ir viendo cada uno de ellos. Pero vamos a terminar de ver ahora el acumulador. En cambio, el acumulador decía que va a ir sumando una suma, perdón, una cantidad que es variable. ¿Sí? Entonces, supongamos que lo que necesito saber es cuánto suma
esos números impares que voy encontrando. Había dicho que el 1 era impar, que el 3 era impar, que el 5 era impar. Entonces el acumulador no es que me va a ir contando cuántos hay, sino lo que me va a hacer es, me va a ir sumando. Entonces, la primera vez el acumulador va a valer 1, porque vi el 1, que es impar. La segunda vez me encuentro con el 3, y a ese 1 le sumo 3, entonces el acumulador ahora vale 4. La próxima vez encuentro el 5, que es impar, y se lo sumo a ese acumulador que ya estaba con 4, entonces ahora el acumulador vale 9. Y así va a ir acumulando esos valores, ¿sí? Otro ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, ¿no?, una serie de clientes de un local, ¿sí? Entonces tengo que ver cuánto es el monto que me deben mis clientes. Supongamos, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que tengo en cuenta corriente? O sea, lo que me están debiendo. Entonces lo que voy a ir haciendo, voy a ir sumando esos totales. Supongamos, Pedrito me debe 200, no sé, Josecito me debe 300 y voy sumando 200 más 300, 500 y así voy acumulando, ¿sí? Esa es la tarea que hace el acumulador. ¿Entienden la diferencia entre el acumulador y el contador? Necesito que me vayan diciendo si voy pasando a lo próximo. Sí, sí. Bien. Yo ahí abajo le escribí, pero ustedes se estarán preguntando, ¿por qué practicamos estos conceptos ahora y no los practicamos cuando vimos las variables? Y bueno, les puse ahí, la respuesta es sencilla. Lo practicamos ahora porque cuando vimos toda esta teoría, podíamos contar o acumular alguna acción, pero lo que necesitábamos es que podíamos contar una acción, porque nuestro programa arrancaba arriba, terminaba abajo y no repetía nada. Lo vemos recién ahora porque ya aprendimos a hacer repeticiones. Entonces, ahora que sabemos hacer repeticiones, podemos agregar estas variables, ¿sí? Otra cosa que les dejo acá es que los contadores pueden ir sumando, pueden ir creciendo o pueden ir decreciendo, ¿sí? La única diferencia con esto es que en vez de ir sumando de uno en uno, tengo que ir restándoles de uno en uno. Por ejemplo, supongamos, ¿vieron cuando ponen la contraseña de algún sitio o algo que lo ponen, por ejemplo, ¿no es cierto? 3 veces mal. Cuando ustedes ingresaron la tercera vez mal la contraseña, les dice un error que, por ejemplo, tienen que esperar un día para volver a ingresar. Bueno, ahí lo que están haciendo es un contador, pero ese contador va a ir, supongamos, para atrás. Puedo ir para los dos lados, pero supongamos, tengo 3 intentos, puse uno mal, el contador que ahora en vez de ir sumando me va restando. La próxima vez tengo 2 intentos, la próxima vez tengo un intento y ya no me queda más nada, no más nada si pongo la contraseña incorrecta, ¿sí? Entonces, podemos hacer que nuestro contador vaya incrementando usando el signo más o decrementando haciendo una cuenta regresiva con el signo menos, ¿sí? Bien. Una cosa muy importante, sigo diciéndoles acá en la clase, una cosa muy importante es tener en cuenta que este tipo de variables se debe inicializar. Pero, ¿qué es eso de inicializar? Bueno, eso de inicializar es darle un valor al principio para que esta variable, por ejemplo el contador, haga su tarea bien. Entonces, si ahí yo en esta parte estoy inicializando el contador. Si mi contador me arranca de 0, cuando va contando, cada vez que va pasando, va a ir contando bien. Pero supongamos que, bueno, en el ejemplo este, va a arrancar en 1 y va a terminar en 100.
con paso 2, o sea que va a contar 50 veces. Ahora lo vamos a ver en el Sein funcionando. Este contador va a llegar a valer 50. Pero supónganse que en vez de arrancar en 0, que yo la inicialicé en 8, este contador va a llegar a 58. ¿Por qué? Porque esta C ya tenía un valor anterior. Entonces, inicializar es ponerle un valor inicial a la variable que va a contar, en este caso el contador, para que esa cuenta, ese conteo, se haga bien, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. Fíjense. Crear un programa que averigüe la cantidad de números impares que hay hasta el 100, ¿sí? Yo voy a copiar todo y lo voy a pegar en el Sein y lo vamos a ir viendo parte por parte. Bueno, habíamos dicho que lo primero que tenemos que hacer es definir nuestras variables, ¿sí? Yo acá, si quieren, les puedo poner comentario, defino variables. Tengo mi variable i, que es la que me va a controlar la repetición del para, y mi variable c, que es la que me va a ir contando, ¿sí? Esas dos variables, como van a trabajar con números, son numéricas. Acá lo que estoy haciendo con esta c es inicializo. Listo, variable. Entonces digo que esta c arranque en 0. Me va a arrancar a contar en 0, ¿sí? Entonces voy a decir, fíjense que el ejemplo decía que averigüe la cantidad de números impares que hay hasta el 100. Entonces me va a arrancar en 1 y me va a llegar hasta 100, porque es lo que me pide el enunciado, ¿sí? Hasta 100. Y acá fíjense que le pongo con paso 2. ¿Por qué le pondré con paso 2? Es muy sencillo. Porque en el enunciado me pide que vea solamente los números impares. Después vamos a ver que hay otra manera de ver cuáles son impares y cuáles son pares. Pero en una repetición, si yo arranco en 1, arranco con la i en 1, doy toda la vuelta, cuando vuelvo incremento en 2, o sea que me salto al 2 y paso al 3. ¿Se entiende esto? O sea, el paso es 2, la próxima vez va a ser 3, la próxima vez va a ser 5, la próxima 7, 9, 11. Entonces, lo que estoy haciendo al ponerle este 2, o sea que el paso va a ser de 2 en 2, lo que estoy haciendo es ir por todos los impares, ¿sí? Entonces, la primera vez vale 1 es ahí, y mi contador valía 0, ¿sí? Entonces digo que 0 más 1 lo voy a guardar dentro de la C ahora. Entonces mi contador la primera vez va a valer 1. La segunda vez la i va a pasar a valer 3. Y mi contador, que antes valía 1, ahora va a ser 1 más 1 y lo guardo en la C, o sea 2. Y acá viene una parte interesante que la vimos cuando vimos las operaciones. Cuando tenemos una operación aritmética, como es el caso este que tenemos esta suma, primero se resuelve esto, lo que está a la derecha, y después almaceno en lo que tengo a la izquierda, ¿sí? Entonces, resuelvo esto y lo guardo allá. Por eso tengo de los dos lados la misma variable, que es contador, ¿sí? Entonces, cada vuelta que voy dando lo voy incrementando en 1. ¿Sí? ¿Eso lo entienden? Bien. Cada vuelta que voy dando lo voy incrementando en 1 hasta que me llega al 100. Cuando me llega al 100, hago lo que está por debajo del fin del para, que es justamente un mensajito. Cantidad de números impares y le pongo la variable c.
¿Sí? Vamos a verlo funcionar. Bien, fue rapidísimo, apenas arrancó. Toda esta parte, fíjense, todo esto no se vio. Solamente se ve lo que yo pongo con el comando escribir. Cantidad de números impares, 50. ¿Sí? Esto es lógico porque en una serie de 100 números la mitad son pares y la otra mitad son impares. ¿Sí? Eso lo entienden, sí. Bien. Sí, sí. ¿Se acuerdan lo de recién, lo que les decía de inicializar? Vamos a probar a ver qué pasa si inicializo mal, sin querer. En vez de apretar el 0, yo en mi compu apreté el 9. Lo tengo al ladito. En vez de apretar el 0, apreté el 9. Voy a ejecutar. Y fíjense que me dice cantidad de números impares, 59. ¿Cómo puede ser si estoy mirando del 1 al 100 me dice 59? Bueno, eso es un error común porque inicialicé mal la variable. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Voy a borrar esto. ¿Qué pasaría ahora si yo me olvidara de inicializarla? Por ejemplo, saco esa línea, la borro. Acá no va a pasar nada. En el Saint no va a pasar nada. Va a ejecutar nuestro programa igual. Me dice cantidad de impares 50. Perfecto. Pero cuando pasemos dentro de poquito a programar los sensores y los actuadores, vamos a tener un error. Si no inicializamos una variable que haga una operación, si no la inicializamos, nos va a dar un error. Entonces, ya que estamos aprendiendo, acostumbrémonos a inicializarlo. ¿Alguna consulta, alguna duda sobre los contadores? ¿Entendieron? ¿Hace falta que vuelva sobre algo? ¿No? No, no más. Bien. Ahora vamos a ver el ejemplo de los acumuladores. Dice, veamos el ejemplo de un acumulador. Crear un programa que obtenga la suma de todos los números impares hasta el 100. Entonces, lo voy a copiar, voy a poner uno nuevo y lo voy a pegar acá. Otra vez la misma estructura. Defino mi variable i y mi variable a. La llamo a porque es de acumulador, pero la puedo llamar como a mí me guste. Puedo ponerle total o lo que sea. Y fíjense que la estructura es totalmente igual. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que acá adentro, en vez de sumar más 1, estoy sumando más este valor. ¿Sí? En el acumulador, fíjense, acá estoy en el de recién. En el acumulador era C es igual a C más 1. Y en este caso es A es igual a A más I. Y ahí está lo que yo les decía de un valor constante y de un valor que varía. En el acumulador siempre este 1 va a ser constante, siempre va a ser 1. Todas las vueltas, puedo dar 1.000.000 de vueltas, pero siempre va a ser el contador más 1. El contador más 1. Ese número no cambia. Por caso contrario, en el acumulador es el acumulador más una variable que sí va a ir cambiando. ¿Por qué va a ir cambiando? Y porque mi i la primera vez está en 1, la próxima vez esta i va a ser 3, la próxima vez va a ser 5 y así va a ir sumando todos los valores impares. ¿Entienden esta partecita del acumulador? Sí. ¿Sí? Vamos a verlo funcionando. Se me quedó un poco chica la pantalla. Bien, me dice que el valor total de los números impares que hay entre el 0, entre el 1 y el 100 es 2500. ¿Sí? Créanme que es así. Si quieren se pueden poner a sumar 1 más 3 así, pero otra práctica podríamos hacer en vez de que sea hasta 100,
que sea hasta 10. Y es 25, me dice. Entonces, si sumo 1 más 3, 4, más 5, 9, más 7, 12, ¿y qué número me está faltando? Más 9. O me comí uno en el medio. Y me debería dar 25. ¿Sí? Entonces, lo que voy haciendo es, a esta A, que me valía 0, ir sumándole el valor este variable. Ahora ustedes me pueden decir, ¿siempre tengo que usarlo dentro de un para y siempre tengo que sumar un i? No, porque a lo mejor lo que yo necesito hacer acá es ir sumando los valores, como les decía recién, los valores de una cuenta corriente, ¿sí? De la cuenta corriente de mi negocio, supongamos. Entonces, uno me va a deber algo, otro me va a deber más, otro me va a deber menos, pero va a ser un valor variable. ¿Sí? En este ejercicio usamos la i. Y no nos vamos a meter en ejercicios más complicados porque es lo que necesitamos para ver la parte de robótica. Si necesitáramos un poquito más elevado, en el caso que estemos usando la parte de robótica y necesitemos un acumulador que haga una acción un poquito más elevada, bueno, lo veremos ahí sobre la marcha, pero yo creo que con esto vamos a estar bien, vamos a poder hacer lo que necesitamos en robótica. Recordemos que estamos aprendiendo las estructuras lógicas estas para después volcarlo a la robótica, ¿sí? Tenemos todo lo que nos resta este año y todo el año que viene en segundo, que son 9 horas de clases. En este caso son 4 esta materia, pero en segundo son 9 horas para poder ver toda la robótica. Entonces, no nos vamos a meter demasiado porque sería perder el tiempo para aplicarlo en eso, en la robótica. Entonces, esta ahí es el valor variable que me va a ir acumulando. ¿Sí? ¿Se entendió esto del acumulador? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a, como para ir cerrando, vamos a ver el ejercicio práctico. Fíjense, dice, se necesita saber la cantidad de múltiplos de 3 que hay entre el 30 y el 160. ¿Sí? Además, es necesario informar cuánto suman esos números. Fíjense, tenemos varios datos. Tenemos la cantidad, ¿sí? Tenemos que saber, además de la cantidad, cuánto suman. Y tenemos que averiguar desde el 30 hasta el 160. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué podemos hacer con esos valores. Voy a poner uno nuevo. Y voy a empezar. Definir. Por lo tanto voy a definir una i como numérica. ¿Sí? Voy a poner ahora para la i que me arranque. Esta vez no voy a arrancar ni de 0 ni de 1. Voy a arrancar desde 30 porque tenemos que ver el intervalo de 30 a 160. Entonces voy a poner de 30 hasta 160. ¿Sí? Y acá viene una parte muy interesante porque fíjense que dice que tenemos que ver los múltiplos de 3. ¿Sí? Entonces, este paso lo voy a hacer que sea de 3 en 3. ¿Sí? Entonces, la primera vez i va a valer 30. 30, ¿es múltiplo de 3? Sí. Sí, bien. La segunda vez la voy a incrementar a esa i en 3, va a valer 33, que también es múltiplo. Y así voy a ir incrementando de 3 en 3 hasta llegar al 160. ¿Se entiende por qué con paso 3?
Bien, Sí, sí. ahora, esta parte ya la tenemos solucionada. Tenemos que ver cómo hacemos para averiguar la cantidad de múltiplos de 3 que hay. ¿Cómo lo podemos hacer a eso? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo puedo contar la cantidad que hay? ¿Con qué herramienta los puedo contar? Para contarlo, Sí, contador. con el contador, perfecto. Entonces voy a definir otra variable más, que se va a llamar C, que va a ser mi contador. ¿Sí? Esta variable, como es un contador, la voy a inicializar en 0. ¿Sí? Hasta ahora venimos viendo lo de la clase de hoy. Inicialicé el contador en 0 y voy a ver cómo uso este contador. Voy a poner que mi contador, fíjense que la forma del contador era esta. Contador va a ser igual al contador más 1, o sea que se va a ir incrementando de 1 en 1. Entonces, pongo contador más 1. ¿Sí? Entonces, cada vez que pase por un múltiplo de 3, y va a pasar sí o sí por un múltiplo de 3 porque mi paso lo estoy dando de 3 en 3, entonces cada vez que dé una vueltita, le voy a incrementar acá en 1 a mi contador. ¿Sí? ¿Eso lo entendemos? Sí. Sí. Bien, ya tenemos casi todo el ejercicio. Vamos a seguir viendo. Esto ya lo sabemos, saber la cantidad ya lo tenemos, que es múltiplo también ya lo tenemos, desde dónde hasta dónde también, y nos queda solamente esto. Además, es necesario informar esto. ¿Cuánto suman esos números? ¿Cómo puedo averiguar cuánto suman? ¿O cuánto acumulan? Lo puedo averiguar ¿con qué? Con un acumulador. Acumulador. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, es prácticamente el mismo ejercicio. Fíjense, el acumulador va a ser igual a ese acumulador más ¿qué? ¿Más 1? No, maíz. Más i. ¿Sí? Entonces, la primera vez, el primer múltiplo que va a encontrar es 30. Entonces, esta a, que no la tengo todavía, la voy a definir acá. Voy a definir mi variable a. Y acá abajo voy a poner mi variable inicializada a, también en 0. ¿Sí? Entonces, la a vale 0, acá sería 0. Si yo quisiera hacer lo mismo, esto sería, la primera vez sería así, si yo reemplazo los valores que tienen las variables esas. 0 más 30, entonces la a vale 30. ¿Sí? ¿Vieron eso? Sí. Entonces, la primera vez esto va a valer 30. La segunda vez, esta a ya valía 30. Y esta i, como se incrementó en 3, vale 33. Entonces esta a ahora me vale 63. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende esa operación, lo que va haciendo? Sí. Bien. La próxima vez, esta i me va a valer 36. ¿Sí? Y entonces esto sería 60, ahí ya me olvidé, 63 más 36. Entonces esta a me pasaría a valer 99, ¿no? Si no saco mal las cuentas. ¿Sí? Y así sucesivamente. Me va a ir acumulando los valores que va a ir teniendo i. 30, 33, 36, 39, 41 y así hasta llegar hasta el 160. ¿Sí? Ahí ya tenemos el ejercicio, ya tenemos todo resuelto. Sabemos la cantidad de múltiplos de 3 que hay. Fuimos desde el 30 hasta el 160 y sabemos cuánto suman esos múltiplos. ¿Sí? ¿Eso lo entendieron, chicos? Sí, Maxi. Genial. Nos queda una sola cosa, nos queda un solo problema por resolver acá, que es que si yo hago esto, fíjense,
Yo lo voy a ejecutar y me dice ejecución iniciada, ejecución finalizada. APA. ¿Qué pasó acá? Bueno, es muy sencillo. Lo que pasó es que en todas estas líneas de código que yo escribí, no escribí ningún comando que me muestre por pantalla. Entonces, afuera del para, acá afuera del para, voy a poner escribir y voy a decir la cantidad de múltiplos de 3 es, y cierro mi comilla y lo concateno, lo uno con el contador, ¿sí? Porque el contador me contaba la cantidad, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer para cuánto suman. Voy a poner escribir la suma de los múltiplos de 3 es, y acá pongo el acumulador, que es el que me iba sumando, ¿sí? Voy a verlo funcionando ahora, lo voy a ejecutar de nuevo. Y bueno, me dice que la cantidad de los múltiplos de 3, bueno, acá me faltó aclararle, que es entre 30 y 160, son 44 múltiplos de 3, y que la suma de esos 44 múltiplos de 3 da 4158. ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Perfecto. Por ejemplo, para comprobarlo, si ustedes lo tuvieran que hacer solos en su casa, para comprobarlo, por ejemplo, pueden acá cambiar este 160 y podríamos hacerlo entre 30 y 40, supongamos, ¿sí? Que es más fácil de controlarlo para no ponerme a sumar todo. Bueno, la cantidad de múltiplos de 3 que hay entre 30 y 40 son 4. A ver, veamos. El 30, el 33, el 36 y el 39, ¿sí? Y si sumo 30 más 33 más 36 más 39, debería darme 138. A ver, vamos a probarlo por las dudas, pero yo estoy seguro que debería funcionar. Voy a poner 30 más 33 más 36 más 39, 138. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que reduciendo esto, este número, este valor máximo, puedo probar a ver si realmente está haciendo lo que necesito mi programita. ¿Sí? ¿Lo entienden, chicos? Sí. Bien. Ahora, ¿por qué puse estos de escribir acá afuera y no los puse dentro del para? Y porque si no, a cada vuelta me va a mostrar un mensaje. Fíjense, vamos a probarlo. Lo voy a poner acá. Total son 10 pasos, 4 vueltas, perdón. Del 30 al 40, de 3 en 3, me va a dar 4 vueltitas. Y estos dos los pongo como un comentario. Y ejecuto, a ver qué pasa. Fíjense, la cantidad de múltiplos 3 es 1, suma 32, 63. Bueno, es porque cada vuelta me fue mostrando esos dos mensajitos, esos dos mensajitos, esos dos mensajitos y esos dos mensajitos. Imagínense que si me mostrara 44 veces, como era con el 160, me mostraría cualquier cantidad de veces. Entonces, esta información tiene que ir sí o sí acá afuera para que me muestre los totales y no me vaya mostrando de parcial en parcial. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio bien? Sí, Maxi. ¿Pudieron Hay diferenciar? que ponerse a practicar. ¿Cómo, Claudia? Que hay que ponerse a practicar. Sí, totalmente. Es cuestión de práctica. Y no los quiero tapar en ejercicios porque lo que me interesa a mí es que ustedes entiendan esto, generen esa estructura lógica, pensarlo. Por ejemplo, tengo que repetir una acción y a ustedes automáticamente se les venga a la cabeza que si tengo que repetir, lo que tengo que hacer es usar un comando para, que si necesito contar algo tengo que usar un contador, ¿sí? Entonces, si hiciéramos a lo mejor una plancha de, no sé, 10 ejercicios, perderíamos un par de clases en hacer esos ejercicios y estaríamos perdiendo tiempo en avanzar en otra cosa, ¿sí?
Eh, Quería aclararles que también, por ahí si ustedes se ponen a investigar un poquito, van a encontrar que no es la única sentencia que podemos usar para repetir. Hay otras, y esas otras sentencias se usan cuando no sé la cantidad de veces que puedo repetir algo. Acá yo les doy entre 30 y 160, entre 1 y 100, bueno, eso sabemos la cantidad de veces que tenemos que repetir. Pero cuando no sabemos, se usan otras estructuras que lo que hacen es usar un operador lógico. Esas estructuras por ahora no las vamos a ver porque primero quiero ver los condicionales. Y si vamos bien con el tiempo, podemos verla. Y si no, como les dije antes con los flags, con las banderas, las veremos si las necesitamos. Si no las necesitamos, no las vemos, así no nos detenemos demasiado en eso y pasamos a la parte de robótica. ¿Sí? Yo soy totalmente consciente que esto les puede parecer pesadísimo, aburrido, pero créanme que es necesario para poder pasar a la parte de robótica. Y cuando empecemos a ver la parte de robótica es mucho más lindo, mucho más divertido, mucho más práctico. ¿Sí? Digamos que es algo necesario para poder pasar a eso. Bien. Por hoy yo no tengo más nada. Si ustedes no tienen consultas, eh, esto es todo. Ahora, si llegado el caso, ustedes se ponen a practicar estos ejercicios y les surge alguna duda o no recuerdan por qué, me pueden escribir en cualquier momento. Yo mañana este video se lo subo al, al aula, debajo de todo lo que vimos hoy. Abajo les dejo el video, igual que la clase pasada. Bárbaro. Entonces, si tienen que repasar algo o rever algo, lo tienen ahí a mano, ¿sí? Bien, bien, bien. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Si no tienen más consultas, nos veremos la semana que viene. Listo, perfecto. Cualquier cosa me escriben, ¿eh? Nos vemos. Chau, chau.